Bueno, este nuevo ciclo que quiero proponerles para desarrollar el estudio sobre la antigua civilización egipcia, pues es como lo que nosotros vamos a desarrollar este año dentro del marco general de lo que ha sido el estudio de las antiguas civilizaciones. Nosotros vimos el año pasado todo el desarrollo de todas las antiguas civilizaciones de sumerios, acadios, que poblaron la Mesopotamia, las antiguas civilizaciones de la tierra de Canaán, las antiguas civilizaciones del Asia Menor, y esta vez pues queremos contemporáneamente a todas estas grandes civilizaciones como la Sumeria y la Acadia, pues obviamente está la más grande de todas, que es el gran imperio y la gran civilización egipcia. Entonces queremos dedicarnos a este estudio en la medida en que todos sabemos algo y hemos visto algo de ella, pero realmente fue tan larga, fue tan extensa, duró 3.300 años, que pues tener un seguimiento permanente no es fácil, ¿no? Entonces, por esta razón me parece importante como tomar los grandes hitos de toda esta civilización que cubre 3.300 años, que arranca desde el 3100 antes de Cristo, cuando se da toda la unificación del valle y del delta del Nilo, y ya hay una sola unidad desde ese momento hasta el año 30 después de Cristo, con el suicidio de Cleopatra VII y el dominio y el ya total de Roma. Entonces, como ustedes ven, toda esta civilización tiene una continuidad que es única y que le dio, vamos a ver cómo, por qué se dio esta grandeza justamente allí en Egipto. Entonces hemos tomado dos grandes investigadores que son Eva Tobalina, que dicta sus conferencias en Raíces de Europa, Paul Johnson, que ha escrito un libro sobre lo que fue el antiguo imperio egipcio, y tanto el uno como el otro coinciden cuando uno se pregunta por qué fue en Egipto que se dio esta civilización tan grandiosa y tan larga y permanente. Pues los dos coinciden en que realmente el río Nilo fue definitivo para ello. Y realmente, pues primero, antes de abordar todo lo que fue el desarrollo de esta civilización, vale la pena pues entender y mencionar algunas características del Nilo que favorecieron todo el desarrollo de esta cultura sofisticada. Entonces, primero que todo, nosotros vemos que el Nilo es el segundo río del mundo después del Amazonas. Mide más o menos, tiene una extensión de 6.000 kilómetros aproximadamente. Y en Egipto, digamos que el Nilo recorre dos zonas que son lo que llamamos el Bajo Egipto, que es toda la zona del valle, que arranca del lugar donde nace, que es el macizo etíope al sur del África, y luego recorre todo el valle hasta llegar al delta del Nilo, que es ya la zona donde sale al Mediterráneo, que es conocida como el Bajo Egipto. Entonces son el Bajo Egipto, el del delta, y el Alto Egipto, el del Valle del Nilo. Entonces, cuando estas dos regiones van a estar unificadas a partir del 3100 justamente, que es cuando se da esta unificación, pues es a partir de ese momento en que realmente cuando se da esta unidad político-administrativa, es donde nosotros vamos a ver que empieza la era de los grandes faraones. Antes de esto, nosotros vemos que Egipto fue contemporáneo de otra gran civilización que fue la Sumeria. La Sumeria más o menos hacia el 3500 antes de Cristo ya tenía unas ciudades-estado muy desarrolladas. Ahora,
acordémonos que esta civilización nace justamente entre el Tigris y el Éufrates, pero vamos a ver que justamente las crecidas de estos dos ríos eran crecidas muy intempestivas y a veces impredecibles, y esto pues no tuvo las mismas características del Nilo, donde realmente lo que vemos es que las crecidas del Nilo eran previsibles y respondía a unos ciclos muy definidos, y además era un río que atravesaba todo el país. Entonces esto va a marcar una diferencia, ¿no? Una gran diferencia. En Sumeria, como vimos más o menos en el 3500 a.C., ya estas ciudades-estado eran muy desarrolladas. Existían ya la ciudad de de Uruk, eran ciudades que tenían estos templos famosos, sigurats, que tenían ya toda una técnica agrícola, de diversas formas de regadíos, que habían desarrollado la escritura, que habían desarrollado la rueda, que tenían un conocimiento astronómico, o sea, eran unas ciudades ya bien desarrolladas, mientras que en el 3500 a.C., en el Nilo todavía asistimos a la presencia de unas aldeas que estaban asentadas ya, ¿sí? Que ya habían empezado a asentarse y donde ya había un desarrollo de la agricultura, pero donde el desarrollo todavía pues era muy restringido. Y va a ser en cuestión de 400, 500 años, cuando brincamos al 3100 a.C., que esta característica del río Nilo, de tener estas crecidas anuales tan marcadas, pues determinó que se diera un desarrollo de la agricultura, de la ganadería, de la navegación a lo largo del Nilo, lo que le permitió a toda esta zona tener un desarrollo enorme y brincarse una cantidad de etapas que hizo que ya hacia el 3000 a.C., pues ya se consolidaran como la civilización más importante de toda esta región, ¿sí? Ahora, a partir una investigación arqueológica en la que se descubrió la tableta de Narmer, que es famosa, lo que se descubrió en esta tableta pues permitió definir el momento en que se unifica toda el gobierno, digamos, que va a gobernar toda a lo largo del Nilo. Y es que esta tableta de Narmer pues muestra cómo a partir de las coronas que se ven en los personajes que aparecen en la tableta, hay un personaje donde vemos cómo ya hay un gobernante del valle que logra dominar las aldeas del delta que salen al Mediterráneo, y a partir de esta dominación inmediatamente se empieza a configurar una unidad política y administrativa. Y es a partir de este momento, que es aproximadamente el 3100 a.C., donde vemos que hay se crea una capital que va a ser la capital de Tinis en el valle. Por eso todo este periodo hasta el 3100 se va a llamar el periodo tinita, y ya cuando se unifica el gobierno del delta y del valle, a partir de este momento empieza el Imperio Antiguo, que va a durar desde el 3100 hasta mediados del tercer milenio antes de Cristo, más o menos hacia el 2680 antes de Cristo. Entonces estas aldeas con las características del Nilo, que es obviamente pues es un río de agua dulce, donde el hecho de que las estaciones fueran más o menos regulares, pues permitió que toda esta población que se había sedentarizado, que ya empezaba a desarrollarse agrícolamente, había desarrollado su agricultura, empiecen a tener unos desarrollos tecnológicos en cuanto a la manera, como ellos medían el crecimiento del río,
ellos tenían un instrumento que era el nilómetro, donde ellos podían ver más o menos hasta dónde, que de acuerdo hasta donde llegara la crecida del río, podían prever cómo iba a ser la cosecha. Entonces ellos manejaron en estas tres etapas agrícolas, que son la irrigación, la siembra y la cosecha, ellos pudieron medir y cuantificar y programar estas etapas, lo que les permitió tener un gran desarrollo, no solo agrícola, sino ganadero. A esto hay que añadir pues que el río, en la medida en que atravesaba el país, pues permitió el desarrollo de una navegación fluvial y de un comercio al interior de todo Egipto, ¿sí? Entonces, el control de la irrigación por un lado, y por otro lado, las zonas, la inundación, cuando arrancaban en el sur etíope, donde nace el Nilo, cuando llegaban los monzones que venían del mar Índico, que dominaban esta zona desde el punto de vista de tormentas y lluvias, en ese momento arrancaba la crecida del Nilo y para muchos cultivos estaban bajo la inundación, sobre todo como el trigo, el lino, la cebada, o sea que allí pues no había que hacer mucho porque ya de hecho había como unos aluviones fluviales que hacían que la tierra fuera muy productiva, pero en aquellas zonas donde no llegaba la irrigación, los campesinos y los agricultores tenían que utilizar el agua del río para fertilizar esas zonas a las que no le llegaba el agua, que eran sobre todo donde se cultivaban las frutas y las hortalizas. Y se empezó a dar como una forma comunal en el sistema de irrigación, y esta característica, digamos, de que hubiera como una comunidad, que todos los campesinos y agricultores de esta zona se reunieran y dieran un día a la semana de trabajo voluntario para desarrollar la irrigación a través de la construcción de canales, de diques, de reservorios de agua, pues permitió y fue dándole al Nilo y a toda esta zona una riqueza muy grande. Entonces, desde el momento en que se unifica Egipto, ahí arrancamos con el periodo del primer faraón. Hay un sacerdote, Menatón, sacerdote egipcio en la época helenística, que él también desarrolló una historia propia de Egipto, y él dividió la historia egipcia en dinastías. El total de dinastías que van desde el 3100 antes de Cristo hasta el 30 después de Cristo son 31. Son 31 dinastías las que van a conformar toda la historia de Egipto. Nosotros inicialmente vamos a ver las primeras dinastías, de la tercera a la sexta, donde vamos a ver cómo se dio el primer imperio antiguo de Egipto. Y eso es lo que vamos a ver la próxima vez.